de diálogo, de encuentro, de aprendizaje con sus docentes, con sus compañeras, compañeros. Damos la bienvenida a nombre de la Dirección de Carrera de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Mi nombre es Cristina Benavides, soy la directora de carrera y estamos organizando esto conjuntamente con el Consejo de Carrera para socializar, para informarles a ustedes cuáles son las opciones, las ventajas, la malla curricular de cada uno de los énfasis. Nuevamente les reitero la bienvenida y les agradezco el que se hayan conectado en esta jornada. Por favor, vamos a contar con la presencia de docentes que nos van a ayudar contando la experiencia de estos dos itinerarios. Ustedes saben, ustedes son la primera generación del rediseño de la carrera de comunicación social y por tanto, son la segunda promoción de ese rediseño y ya tenemos un semestre más adelante abierto con ya los itinerarios y en este segundo grupo creo que ya se han ido puliendo algunas de las cosas que todavía estaban pendientes, sobre todo alrededor de definir las materias que van a tener ustedes y que va a constar en su itinerario. Quiero darle la bienvenida a la profesora María Eugenia Garcés, al profesor Jorge Delgado, quienes van a hablarles sobre el énfasis de gestión de la comunicación. También quiero darle la bienvenida a Santiago Aguilar y al profesor Andrés Luna, quienes van a hablar del énfasis de periodismo. Para lo cual vamos a tener una intervención de 10 minutos de cada uno de los docentes y después empezaremos una fase de preguntas por cualquier duda e inquietud que se presente. Nuevamente reitero la bienvenida y agradezco a los docentes que ahora están aquí, se han conectado y nos están dando una mano para apoyarnos en que ustedes puedan conocer el itinerario y además también puedan tomar una opción. Las matrículas empezarán la segunda semana de mayo y entonces ahí ustedes seguramente ya tendrán escogido, hayan tomado una buena decisión. Solamente tengan presente que cualquiera que sea, lo importante es que ustedes se sientan cómodos, que le vean futuro, que le vean que sus expectativas van a ser cubiertas cuando tomen una de estas dos opciones. Entonces, por favor, vamos a empezar con María Eugenia Garcés. Ella es además la subdecana de la facultad y es quien nos va a hablar sobre el itinerario de gestión de la comunicación. María Eugenia tiene una larga trayectoria como comunicadora organizacional. Además, ha sido docente universitaria y tiene experiencia en el trabajo con medios de comunicación. Entonces, doy la palabra, por favor, a María Eugenia y luego también intervendrá, como les había mencionado, el profesor Jorge Delgado a nombre del itinerario de gestión de la comunicación. Entonces, María Eugenia, por favor, tendría 10 minutos, así como todos los docentes, para hablar sobre este itinerario. Buenas tardes con todos, Cris. Por favor, si María Eugenia me puede ayudar levantando la mano para activarle el micrófono. Les pido que por favor esperemos unos minutos. Capaz hay algún problema. No sé si, Jorgito, empezamos más bien contigo. Si nos ayudas, Jorge. Sí. Chéverísimo. Entonces empecemos contigo, Jorge. Jorge también Sí, es un no hay profesor problema. que ha estado ligado al énfasis de comunicación organizacional, que así se llamaba antes. Está en la antigua Maya y quisiera él también compartirnos su experiencia alrededor de estos años en ese énfasis. Gracias, Jorge, muy amable. Sí, Cristina, muchas gracias. Bueno, voy a dar una breve introducción. Obviamente, ay, cámara. Ya, ahí ya creo que ya está. Eso, entonces, voy a dar una breve introducción de qué es el itinerario de gestión de la comunicación. No, esperen, aquí ya creo que está María Eugenia.
Entonces, ¿le sigo nomás o que empiece Mario? ¿Ya se conectó María Eugenia? Sí, 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 ya, sí le vi por aquí hace un Pero ratito. mil disculpas, le ruego, he estado en otras cosas, pero dale, Jorge, tú sigue Sí, tranquilo, yo más ya, bien estoy aquí para apoyarte, me quedo atento. ya, dale, 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 sin problema. Bueno, como les decía, el itinerario de gestión de la comunicación es un itinerario, es una especialidad muy bonita. Decirles qué es lo que ustedes van a aprender prácticamente todo lo que es la comunicación dentro de las organizaciones, ¿sí? Todo lo que ustedes han visto quizá sobre lo que es un gerente, sobre lo que es un CEO, ¿sí? Lo que es el encargado de las relaciones entre la organización, su entorno, su mercado, el tema de ¿cómo es esto? El tema del posicionamiento, el tema de un poquito la forma en cómo interactúan las organizaciones dentro de su entorno. Eh, el tema también de de la publicidad, el tema de eh, el manejo de los medios, no dentro de los medios, sino el uso de los medios para beneficio de las organizaciones, ¿sí? Eh, Esto hablando de una forma comercial, ¿sí? Pero también los gerentes en comunicación, la gestión en comunicación se encarga también de la parte interna, ¿sí? Nosotros también nos encargamos de ver qué es lo que está pasando dentro de las organizaciones, cómo hacemos para que los trabajadores se sientan bien dentro de las organizaciones, cómo hacemos para incorporar a nuevo personal, ¿sí? Ustedes han de haber visto, por ejemplo, eh, el cambio de imagen de Banco Pichincha. Entonces, todo ese proyecto, todo ese cambio fue hecho por la comunicación, ¿sí? Somos nosotros los que nos encargamos de hacer ese diseño, de hacer ese cambio, de por qué, ¿sí? Eh, no existe, digámoslo así, otra profesión que se encargue de eso, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, eh, una plataforma que ya deberían ustedes estarse metiendo de poquito en poquito, que es la plataforma de LinkedIn. Ustedes van a ver que a día de hoy se solicita mucho de los expertos en comunicación, ya que las organizaciones, sobre todo ahora que estamos en este proceso de la pandemia, ¿sí? Ustedes han de haber visto cómo las organizaciones se han movido, hay veces que obligadamente al tema de los espacios digitales, ¿sí? Y no lo pueden hacer si no tienen a un especialista en comunicación dentro de su organización, ¿sí? Sin eso es imposible. Entonces, ahí es donde nosotros apoyamos bastante a la innovación de la organización. Y también desde una forma social también se ve el tema de la gestión de la comunicación. Muchas veces se entiende a la gestión de la comunicación únicamente en el tema comercial, ¿cierto? En las empresas, digámoslo así. Pero no, nosotros podemos actuar en prácticamente cualquier tipo de entidad, por eso se llama organización, ¿sí? Eh, Nosotros podemos actuar en entidades públicas, podemos actuar en ONGs, podemos actuar en organizaciones sin fines de lucro, en organizaciones políticas, ¿sí? Para el manejo de la imagen, ¿sí? En tema de comunicación política también, ¿no? Vamos a hablar bastante sobre eso. En fin, es es un itinerario, es una especialidad muy completa, muy amplia, ¿sí? Que será muy interesante siempre y cuando ustedes estén dispuestos a aprender y a trabajar mucho, ¿sí? Esto yo creo que es algo que es necesario indicarles. Los estudiantes que entran al énfasis, bueno, el actual énfasis de comunicación organizacional, el que va a ser su itinerario, eh, se trabaja mucho, ¿sí? Se trabaja mucho, se estudia mucho en relación a a las metodologías, a los análisis, a los productos, a los proyectos que ustedes pueden ejecutar, porque ustedes no van a ser únicamente
trabajadores. Se tiene pensado de que ustedes sean gestores, ¿sí? Ustedes puedan encargarse de presentar proyectos, de ejecutarlos, ¿sí? De manejarlos. Entonces, para tener todo ese bagaje de conocimiento, de información, ustedes van a tener muchos trabajos, muchos productos prácticos que van a tener que realizar, ¿sí? Con uno de los profesores que por lo general yo siempre suelo trabajar en el énfasis, en el itinerario, que es el profe Iván Aldaz. Ustedes van a ver que muchos de los proyectos que se hace con él o que hacemos con muchos profesores, eh, después suelen ser muy útiles a la hora de afrontar un trabajo, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es más o menos un poquito el resumen así muy rápido de lo que se hace en el itinerario de gestión de la comunicación. Y ya mucho más concretamente les cedería el paso a María Eugenia, nuestra subdecana. Muchas gracias, Jorge, por compartir un poco tu experiencia como docente del énfasis. Gracias, María Eugenia. Como habíamos señalado, ella también es la subdecana de la facultad y está al frente de algunos espacios y además es responsable de vinculación y también está responsable de la carrera de turismo histórico-cultural. Vamos a darle el paso. Les decía, María Eugenia tiene una amplia experiencia en comunicación organizacional, ha trabajado con bastantes organizaciones sociales y también en varios medios de comunicación. Voy a darle la palabra entonces a María Eugenia. Muchísimas gracias, Cris. Primero me disculpo con todos y todas. Realmente he tenido algunas actividades y me ha impedido estar a tiempo con ustedes. Sin embargo, es un gusto estar con todas y todas. Gracias, Jorge, por este importante aporte. Creo que es muy poco lo que puedo decir. Sin embargo, sí quiero enfatizar algunas cosas, ¿no? Como bien ha dicho Jorge, este itinerario nos permite entender a las organizaciones y nos permite entender qué hace la comunicación en las organizaciones. Y cuando hablamos de organizaciones no estamos hablando solo de empresas y tampoco estamos hablando solo de instituciones públicas, estamos hablando de todos los campos organizacionales posibles, ¿no? Estamos hablando de organizaciones sociales, estamos hablando de las organizaciones barriales, estamos hablando de los movimientos sociales, estamos hablando de todo el bagaje de organizaciones que existen en la sociedad. La sociedad es un ente organizado y por tanto son esas organizaciones las que a través de su desarrollo, digamos, a través de las gestiones de la naturaleza, de su naturaleza mismo, son las que permiten que la sociedad se mueva, que la sociedad exista, que la sociedad se desarrolle. Y por supuesto, son organizaciones en las que más allá de entenderlas de manera productiva, desde una visión productiva, debemos entenderla como un espacio de relaciones sociales. Entender a las organizaciones como un espacio de relaciones sociales nos permite redimensionarnos, tanto como comunicadores, así como miembros de una organización. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de relaciones productivas, estamos hablando de relaciones humanas, donde lo importante es establecer esta interacción humana para que sobre esa base varios sujetos actúen, pero no actúen en beneficio, en un objetivo concreto de lucro ni de una organización, sino en beneficio de una sociedad en la que esa organización se desenvuelve. Creo que esto es fundamental porque esto no redimensiona y nos quita esta visión, digamos, de entes de producción y entes de eficiencia para entendernos como seres humanos en interacción al servicio de una sociedad. Creo que eso es fundamental señalarlo y de desarmar tantos mitos. Y sobre esta base,
todo lo que ha dicho Jorge me parece sumamente pertinente, porque nosotros lo que hacemos es que esa organización exista y se legitime en tanto en cuanto responda a la sociedad de la que es parte. Si no, esa organización estará fuera de competencia, fuera de la sociedad y no tendrá razón de existir. Entiéndase entonces esta rama desde esta perspectiva y para todas las organizaciones, como les digo, para la empresa, para la institución pública, pero también para aquellos espacios de organización social que están demandando nuestros servicios. Y ojo, un escenario muy importante también son las consultorías a nivel de organismos internacionales a través de organizaciones con financiamientos internos y externos a través de ONGs que están precisando estas nuevas comprensiones y estas nuevas relaciones que deben generarse entre las organizaciones y las sociedades. Cris, para no alargarme más, lo dejaría aquí, pero estoy presta para contestar cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, María Eugenia. Saludarte y comentarles un poco que les vamos a presentar ahora a Silvita, si nos ayuda, Silvita Sinchiguano. Ella es la asistente universitaria que está siempre en la Secretaría de la Dirección de Carrera y quien trabaja todo el área administrativa. Entonces, si me ayuda, Silvita, por favor, de gestión de la comunicación, para que también nuestros estudiantes que están ahora aquí conectados puedan mirar cuáles van a ser las asignaturas que van a recibir. ¿Ah? De igual manera, cuando procedamos con el énfasis de comunicación, de periodismo, perdón, de igual manera hablaremos también sobre las asignaturas que son parte de ese itinerario. Para ello ya nos acompaña el profesor Andrés Luna, que luego también intervendrá. No sé, Silvita, si tienes ahí ya la malla. Muchas gracias, ya nos está compartiendo. Ustedes verán ahí, no sé si le retiras el poquitito más lo de arriba. Si le das doble clic en vista para poder que se suba el texto un poquito. Ya. A ver, aquí tenemos las asignaturas que ustedes cogerían. Como ven, están pintadas de rojo las asignaturas que recibirían diferente en cada uno de los semestres. Las materias que están pintadas en blanco son las materias que tomarán de manera conjunta entre los dos itinerarios. Es decir, escritura académica tomarán entre los dos itinerarios. Lenguaje sonoro y visual también de quinto semestre entre los dos itinerarios. Y ya para los que escojan gestión de la comunicación, tendrán dos materias específicas en este semestre, que será la primera materia, comunicación y cultura organizacional. Precisamente María Eugenia será en algún curso docente de esta asignatura. Y planificación de la comunicación, que será el Andrés Luna, que después también va a intervenir. Él va a dictar la materia de planificación en uno de los dos cursos que se abren. Así también tendrán ustedes una materia en común que será análisis de coyuntura en quinto semestre. En sexto, de igual manera, las asignaturas que están pintadas en blanco son asignaturas comunes que las recibirán los dos énfasis. Y las materias en rojo, en el caso de sexto semestre, será comunicación estratégica y educomunicación. En el caso de comunicación estratégica es la continuidad, es la especialización alrededor de la cultura organizacional, va en esa misma secuencia. Para séptimo semestre tendremos las materias de lenguajes publicitarios, mercadeo social y diseño de campañas, gestión y gerencia de la comunicación, negociación y manejo de crisis de la comunicación, que son materias ya más del énfasis más específicas, y la única materia que compartirán será producción audiovisual. Finalmente tendrán ya en el octavo semestre, estrategias y herramientas digitales de la comunicación, comunicación política y gubernamental y comunicación para los procesos sociales. Esas son ya las materias con las que irán cerrando también de este énfasis, y las materias en común que tendrán entre los dos énfasis serán deontología y legislación de la comunicación y opinión pública.
Ahí están un poco las asignaturas que van a compartir entre los dos itinerarios y también las asignaturas que van a recibir de su propio énfasis. Ya luego, si desean, podemos ampliar qué se trata en cada una de las asignaturas. Ojalá María Eugenia y Jorge nos puedan ayudar. Vamos a dar el paso al itinerario de periodismo. Quiero darle la bienvenida a Andrés Luna, al profesor Andrés Luna, y a Santiago Aguilar. Gracias, Andrés. Un gusto. Tienes también 10 minutos para que puedas contarles un poquito la experiencia. El Andrés es también comunicador social, está dedicado al periodismo deportivo y allí él mismo se ha de hacer sus propias cuñas. Te dejo entonces, Andrés. Gracias. No, gracias a ti, Cris. Buenas tardes con todas, con todos. Explicarles, no sé si tanto, pero contarles un poco sobre de qué va la franja de materias y el itinerario correspondiente a periodismo. No sé si es que yo puedo compartir, no es que tenga una presentación, pero me voy a ayudar con unas fotos al menos. Puedo, ¿verdad? Da. Para que podamos empezar a discutir algunas cosas sobre lo que uno piensa sobre el periodismo, la teoría del periodismo. Cuando nosotros vamos a elegir o cuando a nosotros nos corresponde trabajar sobre un itinerario de periodismo, y es nuestra profesión, varios de ustedes habrán escuchado una serie de falacias alrededor de esto, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere enseñar periodismo sin tener idea de lo que es periodismo, sin nunca haber leído un libro de periodismo, ¿no? Y son personas que están en las redes sociales, que están en la política, que están en la dirigencia, y te dicen, el periodista debe ser neutral. Pues aquí vamos a empezar a ver y a entender el periodismo desde sus campos y desde sus enfoques teóricos. ¿Ah? La neutralidad informativa, nos decía María Jimena Duzán en una entrevista que la leí hace poco. Esto está obsoleto, sino que además no es un principio del oficio. El periodista que es neutral no es un periodista. No, pero dicen los políticos que nunca han leído un libro de periodismo y te quieren enseñar a hacer periodismo. Tienes que ser objetivo. Todas las rutinas productivas de construcción de noticias desmienten la objetividad. ¿Por qué? ¿En qué momento vamos a deconstruir la objetividad? ¿No? Al momento en que tratamos un tema y otro no lo tratamos. Eso pasa en el periodismo. Debemos tratar un tema y otro ya no lo tratamos. No estamos mintiendo. El principio se fundamenta, se basa en la verdad de los hechos. Pero hay enfoques. Yo quiero tratar un tema periodísticamente, elijo voces. ¿Ah? Quiero comentar una elección presidencial, pues bueno, voy a seleccionar a mis fuentes para que ellos me expliquen por qué ganó Lazo, ¿no? Y no me van a explicar por qué perdió Arauz, porque he elegido determinadas voces. El despliegue que le doy a mi cobertura, si hago una cobertura muy extensa, si es un tema al que le quiero dar importancia, pues un tema al que le quiero quitar trascendencia, relevancia y lo hago en un micro reportaje, en un mini video, ¿no? El enfoque que elijo según la línea editorial del medio de comunicación. Todas estas son decisiones que implican un modo de mirar que no es neutral ni desinteresado, dice Raquel San Martín. Nos vamos a topar con esto, con asignaturas como el periodismo deportivo y de la industria del espectáculo, ¿no? Aquí se explicaba buena parte de lo que era esto que hablábamos del periodismo. Es que todos deben darle la misma importancia a los clubes deportivos, a los mismos políticos, a las mismas empresas. Esto me robé de una presentación de la asignatura de periodismo deportivo. Fíjate cómo es el mismo hecho. Para Diario El Universo de Guayaquil, Barcelona pierde en el Atahualpa. Para Diario El Comercio de Quito, Católica ganó en el Atahualpa. ¿Cómo elegir una foto, no? Diario Súper de Guayaquil, la foto es el Barcelona. Para los diarios de Quito, fíjate, ¿cómo enfocan?
Cabezazo de Vides arrodilló a Barcelona, mientras que acá Vides dice que endereza a la Católica. Todo eso debemos aprenderlo, entenderlo, asimilarlo. De eso viene el periodismo, el fotoperiodismo, saber transmitir con imágenes. Hay una frase, ¿no?, que es muy común, muy conocido, de que eso de que una imagen habla más que 1000 palabras. No siempre. Tenemos que saber hacer una buena imagen. Tenemos que saber construir los hechos. Una imagen puede estar mintiéndonos también. Una imagen no siempre habla más que 1000 palabras. Una imagen también puede estar enfocada para decirnos algo que no debía ser, ¿no? Los géneros periodísticos, es imprescindible empezar a entender cómo realizar una buena entrevista, cómo trabajar una rueda de prensa, cómo desarrollar artículos de opinión, cómo diferenciar una noticia de una opinión, cómo elaborar profesionalmente una noticia y cómo elaborar una opinión y no mezclarlas, ¿no? El periodismo económico y científico, tenemos profesores que han ejercido en las más importantes revistas y medios de comunicación justamente este campo. Ojo que el periodismo económico y el periodismo científico y el periodismo deportivo y el periodismo social no son distintos, es un solo periodismo. Las técnicas son las mismas y las iremos depurando a lo largo de esta formación. Porque para explicar la economía, por supuesto que también pasamos muchas veces por explicar cómo funcionan, cómo explicar la economía del gobierno de Japón ahora sin explicar los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Ah? Y cómo trabajar los Juegos Olímpicos de Tokio y su influencia en la economía japonesa si no hacemos una mirada sobre el impacto social, ¿no? El periodismo social, el periodismo económico, el periodismo científico, todos ellos interrelacionados. Y para eso necesitamos investigación, desarrollar técnicas de investigación periodística, manejar aplicaciones. El periodismo político, que es apasionante y que en este país fue denostado durante mucho tiempo y que ahora está nuevamente tratando de encumbrar justamente a estos nuevos usuarios, nuevos lectores, estos nuevos oyentes, televidentes. Son algunas de las asignaturas que nos van a acompañar. Cómo mirar la parte económica del gobierno de Japón sin entender el impacto económico de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y la parte social y la parte cultural. Hacer una investigación sobre la cultura japonesa, eso justamente también cabe contarlo, porque una cosa es entender la cultura japonesa y otra es contarla a través de un enfoque periodístico, de un relato periodístico, que es el que deben pulir ustedes en este itinerario. Saber traducir las cosas complejas a un lenguaje que la gente pueda entender, que la gente pueda comprender, que la gente pueda escuchar y que le interesen. El periodismo es ese puente también, ¿no? De llevar la complejidad a un lenguaje coloquial, a un lenguaje comprensible. Los podcasts, a propósito de este podcast, decía que se ha vencido el dogma de la objetividad, una visión del periodismo anglosajón de hace 70 años, ¿no? De la objetividad. Esa idea de que objetivamente uno se ponía un disfraz de objetivo y ser neutro, eso es mentira, nos dice Pere Ortín. Si existiera la objetividad, deberíamos saltárnosla en todo momento. Bueno, en honor al tiempo, me quedo yo también aquí con ustedes para resolver cualquier inquietud, pero esto es el periodismo, no es conocer al periodismo, no solamente hablar del periodismo, opinar del periodismo y enseñar periodismo sin tener idea del periodismo, sino que efectivamente es toda una ciencia que aquí nosotros estamos invitándoles a abordarla en no menos de 2 años para que sigan siendo, como ha sido tradición durante décadas,
estudiantes de la FAXO que están a la vanguardia de todos los puestos, de todos los puestos de trabajo, de todos los campos laborales relacionados con la comunicación. Ojo, y una cosa no va dispersa de la otra. Les cuento una anécdota ahora que me acuerdo y le escuchaba a Jorge y le escuchaba a María Eugenia, porque una cosa no va separada de la otra. La comunicación organizacional, el periodismo, muchas veces tienen que convivir. Yo recuerdo trabajaba bueno, siempre he trabajado en la parte de deportes, pero durante algunos meses me dediqué en un diario de circulación nacional muy prestigioso, en La Hora, a hacer política, ¿no? Y entonces hacía la parte política y me enviaron, y yo era el periodista de la Presidencia de la República, era el periodista de Carondelet. Entonces hacía periodismo, me parece que transmitía fútbol los fines de semana, de lunes a viernes hacía periodismo político para La Hora, y luego en Carondelet me empecé a encontrar con otros colegas y me dijeron, ven, que necesitamos a alguien que nos haga comunicación con el ministro tal, ¿no? Y me fui a trabajar al Ministerio de Agricultura. Y ahí empecé a hacer comunicación institucional. Son los desafíos que la profesión te va llevando, ¿no? Entonces, un día estás haciendo deportes, luego estás haciendo economía, terminas haciendo política y de repente estás acompañando en la comunicación de un ministro, de un presidente. Entonces, no es que si ustedes se casan con uno de los itinerarios, de repente abandonan el otro. La experiencia, no solamente mía, sino de sus compañeros, nos dice todo lo contrario, que es una convivencia, que en el momento menos esperado debemos estar preparados y estudiando permanentemente como comunicadores, tanto el énfasis de la organización y de lo institucional, de la estrategia de comunicación, como también las especialidades del periodismo. Muchas gracias. Perdón el tiempo. Gracias, Andrés, por compartirnos también la experiencia. Capaz quedarnos con esto último que dijiste. Los comunicadores sí la tenemos compleja, eso sí está claro. A veces tocará hacer de todo. Y creo que todos hemos pasado por ello. Ya mismo viene el siguiente profesor que de igual manera le ha tocado hacer de todo. Ahora lo vemos impulsando también un medio digital y él es Santiago Aguilar, ya está conectado. También le recordamos a Santiago que tiene 10 minutos para contarnos un poquito, bueno, qué es esto del periodismo y cómo, a pesar de que estudiamos comunicación, sacamos el título, luego todos los escenarios de la comunicación son bien amplios. Seguramente cuando nosotros empezamos a estudiar teníamos ese campo único que eran los medios tradicionales. Sin embargo, creo que vivimos en esa época en la que Castells, que era además muy famoso y que ya nos decía, verán, estamos entrando en una época de la hiperinformación y todavía nosotros no lo podíamos ver. Capaz que ahora es evidente ya con el desarrollo del Internet y demás, pero en ese momento todavía teníamos que ir a la biblioteca y si no estabas en las bibliotecas no podías acercarte todavía al conocimiento, así como ahora. Y ya había esta reflexión, ¿no? En la sociedad va a ocurrir una hipertransformación de la realidad mediada precisamente por el campo de la virtualidad y de este fenómeno loco que era el Internet. Eso amplió muchísimo el escenario de la comunicación y ahí hay evidencias de cómo las carreras de comunicación social crecieron mucho. En ese periodo, estoy hablando a finales de los 90, la única carrera que existía, que era una carrera muy fuerte, era precisamente la carrera de comunicación de la Universidad Central, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Y en los 90 empieza un boom, digamos, de la comunicación y se abren varias universidades y ofertan comunicación. Y es precisamente porque hay un cambio vertiginoso de esa rama. Y eso hace que, por supuesto, se abran muchísimos campos, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejarles ahora con el Santiago para que también nos cuente su experiencia en estos 10 minutitos. Gracias, María Eugenia. Ya está en casa también. Si es que luego tenemos preguntas, igual te daremos unos minutitos. Muy amable. Dale, Santiago. ¿Estás con el micrófono apagado? Ah, no puedes activarle. Alejandra, si le activas, por favor, a Santiago. Santiago, por favor, ¿podrías levantarme la mano para poder activarte?
Ya estoy activado. Ah, ya, muchas gracias. Dale. Muchas gracias, Cris, María Eugenia, qué bueno verlas. Y a Andrés también, por supuesto. No sé si están otros profes, pero también los saludo a ustedes, chicos. Bueno, después de la exposición de Andrés, bien difícil aumentar algo nuevo respecto del itinerario, pero yo creo que un poco desde la experiencia, una cosa con la que terminó él su presentación, que a mí me parece fundamental, es la credibilidad, y es una cosa que uno va trabajándola, quizás eso es lo que más vamos puliendo, ¿no? En el camino, en este itinerario, porque yo suelo usar este ejemplo con mis estudiantes, más que ejemplo, la metáfora de decir que nosotros los periodistas tenemos una monedita, casi que es de único uso, ¿no? Como la moneda del diablo para resucitar, si traemos un ejemplo de la literatura y de Dante. Bueno, y esa monedita es la credibilidad, porque uno va puliendo esto en el camino, va entendiendo que no se pueden decir cosas así nomás, que no se pueden subir notas así nomás, publicar notas así nomás, sin contrastar, sin verificar, sin tener los suficientes documentos para sostener aquello que decimos, ¿no? En mi experiencia particular, les digo, esta profesión es fascinante, pero también nos pone a trabajar en una línea, en una cuerda más o menos, una cuerda floja, ¿no? Siempre estamos pendiendo de un hilo y por momentos parece que estamos muy bien, haciendo muy bien nuestro trabajo y de pronto, puf, pisamos mal, se mueve algo por ahí y nos derrumbamos. Yo creo que este oficio es un oficio de humildad y se los cuento, les voy a contar la experiencia básicamente para quienes estén interesados en seguir esta profesión, ejercer el periodismo, puedan tomar una decisión. Yo, cuando salí de la Faxo, también estudié ahí en la Faxo, fui a trabajar al diario Hoy, ¿no? Y en el diario Hoy yo siempre he estado vinculado a la política y con el bicho político que nos metió la María Eugenia y todos los profes ahí en la facultad, siempre pensando como en la cosa política, ¿no? Entonces yo esperaba ir a cubrir Congreso, asamblea después, presidencia, las cosas políticas, ¿no? Los ministerios. Y de pronto uno llega y le dicen, bueno, mijito, lo que hay es espacio en deportes, ¿quiere? Entonces, yo de deportes, encantado por hincha, por seguir los deportes, pero realmente nunca me planteé escribir sobre eso. Y ahí aprendí, fue una escuela genial porque hay que hacer eso que decía Andrés, ¿no? Contar historias y dejar de ponerte en el plan de, bueno, en el tal partido pasó esto y el marcador es tal. Finalmente la gente busca eso si es que tú solamente le das eso, ¿no? El resultado y nada más. Pero siempre en el diario hoy nos pedían, cuenta una historia, ¿no? Cuenta una historia. Entonces, a partir de eso, yo aprendí mucho. Por ejemplo, yo soy hincha del Barcelona. Y, y, y cuando ya estaba trabajando en el hoy me dicen, loco, hay que ir a cubrir la final de Liga de la Recopa Sudamericana contra el Fluminense. Y empieza ganando el Fluminense 1-0, pero... Ah, y a mí me habían mandado, no al palco de prensa, sino, toma, mijito, tu entrada general y te vas a la Muerte Blanca y ahí cuentas la cosa. Y yo así como, uy, ahora. Y un editor que tenía en ese momento, Robert Salvinduesa, me dijo, Santiago, nada de grabadora, nada de papeles, nada de anotar, todo acá, me dijo. Y escribí una crónica que, claro, ya no está, porque Lloyd desapareció. Yo todavía tengo la publicación, que contaba un poco todas esas sensaciones, ¿no? De un no hincha de liga, cómo disfrutaba de la cosa. Y me puse en el papel, o sea, me puse la camiseta, me metía ahí, la camiseta físicamente, ¿no? Nunca de otro modo. Y aprendí, y ahí la viví y escribí una crónica que después fue muy laureada y demás. Pero después eso se traspoló a otros lados, ¿no? A la política. Ya cuando me tocó ir a cubrir política y me tocó ir a cubrir
hablar con la gente que nada tenía que ver con mi criterio, con mi pensamiento, con mi forma de ver el mundo, con la que nos enseñaron en la facultad, ¿no? Uno siempre ahí metido en que hay que cambiar esto, hay que transformarlo. Y de pronto te encuentras con que no puedes simplemente coger y decir, este señor no me simpatiza o yo no pienso igual que él. Y tienes que moldear un poco el pensamiento y bajar las pasiones y decir, ok, el trabajo profesional del periodismo es otra cosa. Y también, como decía el Andrés, acá hay una dificultad bien compleja, y es que no es que está el periodismo político por ahí, el periodismo social por allá, el periodismo deportivo por acá, sino es una sola cosa el periodismo. Y atravesado siempre por la política, ¿qué le vamos a hacer? Entonces yo me acuerdo que me mandaron ahí en cultura, a veces en esto te toca cubrir de todo. Y me mandan a cubrir cultura, una obra de teatro malísima, pero malísima. O sea, era una comedia del Santiago Naranjo, pero era muy mala. Y yo escribí, no una crítica, una nota describiendo lo que habíamos visto, los malos chistes, bla. Y claro, en una gran crónica dije, otra vez vamos a tener una buena crónica. Y claro, me pusieron 2 párrafos de todo lo que había escrito. Yo no me había fijado que uno de los auspiciantes era el diario Hoy. Entonces, el ejemplo va porque uno al finalmente tiene que lidiar con todas esas cosas, con pensar en los públicos, con pensar en el medio en el que trabajas y también, por supuesto, no dejar de pensar en la gente, ¿no? En qué servicio le estás ofreciendo a la gente. Porque yo les decía, este es un oficio que está ahí siempre en la línea, que te recuerda que eres un ser humano falible, que se equivoca. Porque cuando todo está muy bien, sí, la gente dice, ay, qué buena crónica, y ni se acuerdan quién escribió o lo que fuera, pero cuando está mal, padres, ahí sí es que les van a caer, pero en forma. Y ahora en las redes sociales, y van a identificarlos y los van a agredir. Y entonces el periodista tiene que lidiar con todo eso. Y tiene que lidiar además con un monstruo que se le va generando en el ejercicio mismo. Y ese monstruo es la obsesión, ¿no? No tiene que ser un tipo obsesivo. Para que les guste esto, para quien quiera seguir esto, tiene que ser un tipo obsesivo de estar pensando en las noticias, viendo qué pasa, interrelacionando cosas, buscando más fuentes, buscando otras versiones, ¿no? Buscando formas de explicar el mundo. Y ahí te vas a encontrar con serias dificultades. Pero asimismo es fascinante. Yo en mi vida habría podido conocer tanta gente, conocer tantos espacios, tantos lugares, si no hubiese sido por este oficio, ¿no? Si no hubiese sido porque el oficio me permitió llegar hasta allá y sobre todo me permitió la formación que recibí en la facultad, que la gente se queja de que no hay, falta la técnica, todos sabemos mucho de filosofía, de historia y no sé cuántito, pero no sabemos cómo se maneja un programa. Miren, esto es algo sencillo. La gente aprende los programas, aprende la cosa práctica en el camino. Lo que no se aprende es a discernir cuándo está la noticia al frente tuyo, qué es noticia, qué es lo importante. Y nosotros vivimos en octubre y ahora voy a lo que la Cris decía, que ahora dirijo un medio de comunicación. Y es el ejemplo de octubre, ¿no? Muchos periodistas nosotros vimos que se callaron en su momento, en ese momento no decían lo que estaba pasando por cuidar los trabajos, porque la línea del medio no daba para eso, porque simplemente les dijeron no cubran y ya. Entonces uno debe preguntarse cuándo deja de ser periodista. Y realmente no dejas de ser periodista nunca. 24 horas estás, dale, masticando, pensando qué hay mañana, qué voy a proponer, por dónde entro a esta nota. Es decir, una manía obsesiva de estar pensando en la información. Y somos además multitareas. Finalmente, este oficio me ha llevado a mí ahora a tratar de emprender un medio de comunicación que pueda también dar una versión de la realidad, porque la verdad, la realidad no es solo lo que uno alcanza a ver, ¿no es cierto? Está mediada por nuestros temores, por nuestra formación, por nuestros miedos, por nuestras necesidades, por nuestros deseos, por nuestro ideal del mundo, ¿no? Por la formación, por la música que escuchamos, por los libros que leemos, por la formación de nuestros padres, en fin, por una serie de cosas que van mutando nuestra forma de ver el mundo y cambiándolo. Y ahí hay que saber, sobre todo, responder. Si algo enseña, creo, y sé por referencias de los estudiantes de Andrés, por ejemplo, sé por experiencia como estudiante de María Eugenia también, que uno
uno al final lo que aprende en este oficio es, en esta carrera, ¿no? En el itinerario que ustedes van a ir, es a discernir, ¿no? Son generalmente clases de criterio periodístico, más allá de que enfocado en el periodismo social, en el periodismo económico, uno empieza a tener cierto criterio, porque no todo lo que uno inicialmente puede creer que es noticia, al final es noticia, no todo lo que uno cree que es importante, al final es importante, y eso solo se va haciendo en la medida en que vas aprendiendo y equivocándote. Yo los invito a equivocarse, ¿no? Es lo que les digo yo a mis estudiantes. Aquí en esta clase equivóquense. O sea, yo sí los voy a molestar, les voy a hacer bullying terapéutico para que se acuerden de los errores y no los cometan. Pero aquí es el espacio para equivocarse, ¿no? O sea, aquí nos equivocamos, escribimos feo, entendemos mal las cosas, las entendemos por un lado que no era lo importante. Pero es acá, en esta cancha de las aulas y de la universidad en las que hay que hacer esa apuesta. Y si ustedes están interesados en seguir el itinerario de periodismo, pues creo que hay una posibilidad enorme de poder narrar el mundo. Finalmente, creo que los periodistas, y de algún modo los artistas también, ¿no? Somos retratistas de nuestro tiempo y de nuestro entorno, ya lo decía también Caparrós. Nosotros escribimos el primer borrador de la historia, ¿no? Eso que después estará en los grandes libros empieza por una nota periodística. Por eso los grandes tratados de historia van mucho a la prensa, a ver qué estaba pasando, qué decía la gente, cómo circulaba la información y demás. Así que los invito a asumir estos retos, a asumir esta obsesión, a asumir las contingencias que tiene el trabajo periodístico. Es difícil, no se lo vamos a negar, y lo sabrá Andrés más que ninguno de nosotros que tantos años ha hecho periodismo deportivo. ¿Cuántos fines de semana uno va a perder en esto, ejerciendo la pasión vital que tiene? ¿Cuántos fines de semana dejará de estar con la familia? ¿Cuántos cumpleaños tendrá que celebrar cubriendo unas marchas en la mitad de la nada? Sí, es difícil, pero es altamente gratificante en la medida en que entendemos la dimensión política, ética y estética también de este oficio. Escribir el primer borrador de la historia no es una cosa sencilla, se dice fácil, pero no se hace tan sencillo, ¿no? Cuando nos volteemos a ver y veamos, cuando volteemos a ver hacia atrás y veamos las notas que escribimos, cuando los investigadores vayan a nuestras notas a buscar qué estábamos pensando del mundo, también nosotros tenemos que rendir una especie de cuentas y ver qué posición tomamos, porque, y con esto cierro, lo que decía Andrés es fundamental. Acá no pueden existir las medias tintas, existe la responsabilidad, ¿no? El profesionalismo, el trabajo, pero uno finalmente da cuenta de ese primer borrador de la historia desde una perspectiva y desde un lugar en el mundo, el lugar de enunciación ese en el que pongamos este oficio al servicio de la gente. Ese será lo importante, por eso nació Radio La Calle, por eso doy clases, por eso sigo ejerciendo el periodismo a pesar de que yo podría estar en un lugar cómodo, ¿no? En un lugar cómodo de estar tranquilito en la casa y repitiendo lo que dicen los manuales, pero en este oficio no se deja de aprender y siempre se está en riesgo. Así que los invito a quienes estén interesados, quienes les guste el vértigo, quienes estén interesados en contar historias, que acá les vamos a dar herramientas para que hagan eso. Y sobre todo, como en mi caso, intento que den rápido esos pasos que uno va dando, que dio en el oficio, equivocándose y errando, para que los den más rápido, ¿no? Que se vayan errando rápido, porque aquí siempre se van a equivocar, todos nos vamos a equivocar, pero dar rápido esos pasos para contar las grandes historias que todavía nos están esperando. Creo que es como una síntesis, porque Andrés lo ha descrito todo perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago. Bueno, creo que vamos a abrir un espacio de diálogo. No sé si Mari quieres plantear algo adicional, aparte de lo que dijiste. No, Mari Eugenia. Bueno, y si no, por favor, vamos a proceder con las preguntas. Si es que tuvieran alguna inquietud, también los y las estudiantes que están ahora conectados,
Alejandra, no sé si nos puedes ayudar a moderar para que me vaya diciendo a quién le vamos dando la palabra, por favor. Parece que María Eugenia estaba con el micrófono bloqueado en este momento. Ok. Sí, disculpen, tuve un problema con el audio, no podía reactivarlo, pero ya lo tengo. Yo quiero resaltar algo que dijo Santiago y que ha cruzado por esto, ¿no? Muchas veces cuando trabajamos en gestión de la comunicación, pensamos que todo nos está permitido. Y no todo nos está permitido. La ética en el ejercicio de la comunicación en todos los ámbitos es fundamental. No debemos perder de vista que trabajamos para una sociedad. No trabajamos para ser empleados de un patrón que quiere arrasar con la sociedad. Trabajamos para una sociedad y esa es una toma de posición y esa es una posición ética que siempre la debemos mantener. Les invito, como dice Santiago, a errar, pero a errar y a criticarse profundamente y a tomar una posición en la vida en favor de la sociedad, porque esa es nuestra razón de ser. Los otros serán mercenarios, nosotros con ética seremos profesionales. Eso es lo que quiero resaltar y aquí dispuesta a contestar preguntas y a felicitar a mis colegas que también han planteado la razón de ser de la comunicación. Chévere, muchas gracias. María Eugenia, hay que decirles, ¿no? El campo del periodismo va a necesitar de la representación de la realidad de estudiantes que quieran promover una representación de la realidad, contar cómo está la realidad. En la gestión de la comunicación a ratos tenemos que crear esa realidad, ¿ya? Y cuando te toca estar del lado en el que tienes que defender a veces lo indefendible, entonces ahí es precisamente el espacio en el que tienes que activar todos los conocimientos que tienes. Y yo generalmente doy una materia que se llama teoría social y política y me dicen, bueno, profe, ¿para qué tenemos que aprender tanto política? ¿Para qué tanta teoría? Y es finalmente porque, entre otras, la lectura te va a ayudar muchísimo a que tú puedas representar esa realidad, si es que estás del lado del periodismo, o si es que debes crear una realidad, si vas a estar del lado de gestión de la comunicación. Así que en cualquiera de las dos vías aquí necesitas una base muy fuerte, que sea una base teórica, evidentemente, pero también saber que en cualquiera de los dos itinerarios que ustedes no sientan que eso es una camisa de fuerza y que si ya te metiste a periodismo nunca vas a hacer gestión de la comunicación porque eso tampoco es real o viceversa, sino más bien que ahora escojas el itinerario que te permita a ti estudiar, aprender aquello que te da más curiosidad, por lo que te sientes más atraído y que luego, por supuesto, en algún momento capaz te va a tocar en efecto laborar en cualquiera de esos dos campos. Ahora sí, Alejandra, si nos ayudas, veo que está alzado la mano alguien que está realmente C3. Sí, gracias, Cris. Les voy, por favor, a quienes querramos de intervenir, podemos levantar la mano y yo les doy paso con el micrófono. Si es posible, puedan renombrarse para no mencionarles con su celular. En este momento le doy paso, me parece, a Realme C3 de Stars. Por favor, tienes la palabra. Aló, sí, me escucha. Buenas tardes con Hola, te todas. escuchamos. Yo tengo una duda. No sé si existe la posibilidad de que se nos pueda volver a mostrar el gráfico, el documento donde estaba la malla de gestión. Pues Claro. solo se logró dividir 5 asignaturas de las 6 que estábamos acostumbrados a tener. Ya, sí, Silvita, por favor, si nos ayudas a compartir. De paso, también vamos a presentar el itinerario de periodismo. Estas son las materias de periodismo y ya luego ponemos las de gestión nuevamente. Voy a leer las que están con azul, porque las que estaban en blanco corresponden a las materias comunes que hace un momento ya mencionamos. Tenemos en quinto semestre, que ustedes recibirán los que desean tomar este itinerario, géneros periodísticos 1 y teoría del periodismo. Ahí creo que en este semestre está agendado precisamente Santiago para dictar esa materia de teoría del periodismo. En sexto semestre tendrán géneros periodísticos y herramientas digitales del periodismo. Para séptimo semestre, fotoperiodismo, periodismo deportivo y de la industria del espectáculo, que por ahí estaba también Andrés, profesor de esta asignatura, periodismo económico y científico,
producción, edición y publicación periodística e investigación periodística. Esas van a tener en séptimo. Y en octavo, periodismo social y político, periodismo cultural y producción, edición y publicación periodística 2. El resto de las asignaturas, como habíamos mencionado antes, son asignaturas del tronco común. ¿Ya? Por favor, si podemos poner el itinerario de gestión también, Silvita, por favor. Ya, ahí está. Capaz no se veía la última asignatura, nos comentaba un poco el compañero. La última asignatura es también una asignatura común y en el caso de quinto semestre es metodologías cualitativas y análisis del discurso, análisis de coyuntura, lenguaje sonoro y visual y escritura académica van a recibir todos. Solamente 2 asignaturas son las que van a cambiar para los que eligen gestión o para los que eligen periodismo. Para los que eligen gestión, tendrán en el semestre número 5, comunicación y cultura organizacional y planificación de la comunicación. En sexto, comunicación estratégica y educomunicación. En séptimo, lenguajes publicitarios, mercadeo social y diseño de campañas, gestión y gerencia de la comunicación, negociación y manejo de crisis de la comunicación e investigación comunicacional, que son las asignaturas de, si le bajas un poquito, Silvita, por favor, que son las asignaturas del énfasis. Y en noveno semestre vamos a tener comunicación política y gubernamental, comunicación para los procesos sociales, y la primera que se bajó mucho, que va a ser también en octavo semestre, la última materia de gestión, que es estrategias y herramientas digitales de la comunicación. El resto son asignaturas del tronco común. ¿Ya? Es un poco para que miren cuáles van a ser las asignaturas que van a tomar y en general son las materias de especialización. Gracias, Silvita. No sé si alguien tiene alguna otra inquietud. No tenemos más manos levantadas, no sé si alguien más que tenga una duda puede levantar la mano o quizás hacernos llegar a través del chat. Bueno, mientras se animan, contarles que tenemos un formulario. Esto no es ni matrícula ni prematrícula, es solo un formulario en donde queremos conocer si es que ustedes están más inclinados por periodismo o más inclinados por la materia de gestión de la comunicación. Esto especialmente porque necesitamos organizar el proceso de matrículas y más o menos quisiéramos tener una proyección del número de estudiantes que desea optar por el uno o por el otro itinerario. Silvia les va a poner ahora en el chat el enlace para el formulario web, que ustedes lo pueden llenar, en donde nos cuentan cuál es el itinerario que más les atrae y que posiblemente lo vayan a tomar en las matrículas en el mes de mayo. Ya está en el chat en este momento. Es un formulario de Google Forms, en donde usted lo puede llenar de forma virtual y nos da una manito para tratar de planificar de mejor manera el semestre. Nos pregunta Sebastián Fiallos en el chat, en el marco de la emergencia sanitaria, ¿cómo se va a suplir las asignaturas que son más prácticas? Esperamos que este semestre, en efecto, el periodo 21-21 sea aprobado que sea de igual manera virtual. Sin embargo, nosotros estamos ya generando un proyecto de vinculación con la sociedad que tiene que ver con la generación de una multiplataforma, un medio de comunicación amplio de la FACSO, de la Facultad de Comunicación Social, que va a operar ya de forma piloto, pero con programación, en donde van a estar incluidos desde cuarto semestre con varias asignaturas a través de sus horas PAE. Entonces ya estamos tratando de que haya medianamente un proceso no solamente de aprendizaje teórico, sino también un proceso de formación práctica. Entonces, más o menos vamos a intentar suplirlo por ahí. Sin embargo, sabemos que a lo mejor habrá deficiencias que se las van a cubrir cuando haya condiciones para regresar a la universidad y podamos utilizar pues los equipos que la facultad cuenta. A ver, no sé si Gema Castro, que está levantando la mano, por favor, le das a Alejandra la palabra. Te escuchamos, Gema. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan?
Sí, te escuchamos bien. Dale. Ya, una pregunta, disculpe. En caso de que quisiera revisar de nuevo la inducción o que alguno de mis compañeros quisiera revisarla, ¿dónde puedo encontrar la grabación de esta? Alejandra está grabando, que es Alejandra Vallejo, nos está apoyando, ella es la comunicadora de la facultad. Si escriben por favor al correo de que ya les pone luego en el chat también, para que les pueda Yo socializar les voy a la grabación. socializar a través del canal YouTube de Faxo y también les voy a publicar en la página de Facebook para quienes necesiten el link de acceso. Chévere, gracias Alejandra, gracias Gemma. Nos preguntan también por mensaje, ¿cuál es la diferencia entre periodismo y gestión de la comunicación? Yo intenté hacer un ensayo, no sé si alguno de los profes que está conectado quiere ayudarnos a responder eso. ¿Cuál es la diferencia central entre periodismo y gestión de la comunicación? A ver, voy a tratar de hacerlo de la manera más gráfica posible y más simple posible. En realidad, debo situarme desde mi lugar, ¿no? Yo soy sobre todo comunicadora organizacional, he ejercido la gestión de la comunicación casi toda mi vida, pero también he ejercido el periodismo y la he ejercido también desde la gestión de la comunicación, debo decirla. Son dos campos que permanentemente están intersecando, ¿no es cierto? En el que permanentemente estamos actuando. Pero básicamente es lo siguiente. La gestión de la comunicación lo que nos permite es gestionar la comunicación desde cualquier tipo de organización, desde cualquier tipo de espacio social. Gestionar la comunicación de tal manera que ella nos permita como organización ser, estar y servir. Plantearse desde el escenario de la existencia y validez de la organización en una sociedad, y en esa sociedad demanda ocupar un espacio, ocupar un lugar en la mente de la sociedad, y también una gestión, una clara gestión política institucional, ¿no? Es muy difícil hablar en general porque cada organización tiene sus fines, ¿ya? Y aquí puede jugarse desde la política hasta la técnica, hasta el ámbito económico, el ámbito social, es decir, múltiples cosas. Pero básicamente está orientada a plantearse a una organización para ocupar un espacio y servir a una sociedad, ya sea a través de la comercialización de bienes y productos, desde la demanda social pública, desde la demanda social política, desde cualquiera de estos espacios, pero planteándose desde organización. Mientras que el periodismo, obviamente esto lo podrán decir con mayor conocimiento mis colegas que han ejercido el periodismo, pero el periodismo básicamente se plantea contar esa historia, lo que pasa en la sociedad, lo que la gente debe conocer, lo que está ocurriendo y que la gente debe analizar, debe criticar, debe entender a partir de lo que el periodista le cuenta para tomar una posición y para ser un actor social. Básicamente ahí encontraría yo esta diferencia entre lo que es la gestión de la comunicación y lo que es el periodismo. Hasta ahí lo que podría decirles, no sé si fui clara, y si no, pues adelante, pregunten. Gracias, María Eugenia. No sé si al Sebastián Fiallos también estás levantando la mano. Alejandra, si le podemos dar la palabra, por favor. También tenemos algunas preguntas en el chat. Voy a darle la palabra a Sebastián y luego procedo a leer las preguntas que tenemos. Sebastián, Ok, gracias. por favor, Aló, buenas tardes, ¿se me escuchan? Lo escuchamos. Dale, Sebastián.
Sí, buenas tardes. Disculpe, yo tengo una duda en relación a la última materia que sería de noveno semestre. ¿Solo vamos a tener una sola materia en noveno semestre y esa se queda fija o cómo sería en ese caso? Sí, es la materia, es el semestre en el que tienen que realizar la tesis. Entonces se cuenta porque de igual manera es un número de horas. Se la debe contar en la malla, pero clases estarán hasta octavo semestre. Ya, listo. Muchas gracias. Gracias a ti. Listo. Entre algunas de las preguntas que tenemos en el chat, nos mencionan cómo se van a suplir las asignaturas que son más prácticas en el marco de la emergencia sanitaria. Sí, esa yo ya había un poquito respondido a Alejandra sobre el tema del proyecto Fax Multimedios, que ya vamos a empezar en junio y que cuando volvamos a la normalidad, digamos, a la fase presencial, haremos un curso remedial seguramente en algunas asignaturas que necesitaban laboratorio, ¿no? Fundamentalmente. Hay personas que están arrastrando 4 semestres, ya no se pueden inscribir con los 4, ¿ya? Ahí tienen que igualarse, se matriculan en las materias de menor nivel y solamente se podrán seguramente matricular hasta 3 semestres consecutivos. Los proyectos de vinculación con la sociedad empiezan desde quinto semestre. Nosotros generalmente dividimos en 2 el proyecto comunitario, en quinto y en sexto, y en séptimo harán su práctica preprofesional. En séptimo harán su práctica preprofesional. También para la pregunta de Gandhi Enríquez. Sí, alguien me dice, Matías Flores, igual se pueden matricular en quinto, si es que son semestres consecutivos, podrías matricularte en quinto, pero si tienes una materia de primero, seguramente tienes que coger la de primero, digámoslo así. Ok, John King, no sé si lo leo bien, te doy la palabra, por favor. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Te escuchamos. Ya, buenas tardes. Mi pregunta es con el tema de las vinculaciones. ¿Cómo se podría hacer para escoger la entidad en la que se va a realizar la organización? Bueno, eso ya depende un poco y está organizado en vinculación con la sociedad. Las prácticas preprofesionales se toman en séptimo semestre y tienes que inscribirte en el proceso en ese momento, ¿no? María Eugenia, ella es la que está al frente del proceso de vinculación y de prácticas. No sé si les comentas un poquito cómo se hace. Gracias, Cris. A ver, vinculación con la sociedad, como bien dijo Cristina, tiene 2 áreas. Es cierto, lo que son proyectos comunitarios y lo que son prácticas preprofesionales. Proyectos comunitarios tenemos desde quinto y sexto, prácticas preprofesionales séptimo. En total, tienen que cumplir 240 horas. ¿Cuál es la diferencia? Los proyectos de vinculación son proyectos que la facultad, y en unos casos, en la mayoría de casos, y la sociedad y la dirección de vinculación con la sociedad establecen con organizaciones o comunidades que requieren nuestro apoyo en sus procesos. En el caso de la Facultad de Comunicación, actualmente estamos trabajando 18 proyectos, programas de vinculación. La mayoría de ellos están relacionados con apoyo a comunidades y a organizaciones sociales y tenemos algunos otros que están orientados a apoyar a organizaciones e instituciones establecidas. Por ejemplo, tenemos uno con la Fiscalía y con otras organizaciones que demandan nuestra atención y nuestros recursos. Entonces, trabajamos sobre la base de proyectos. Este semestre vamos a iniciar un proyecto muy interesante de educomunicación en derechos humanos, por ejemplo, que va a especializar a estudiantes nuestros en el manejo de derechos humanos y en la práctica de comunicación en derechos humanos. Esos son los proyectos de vinculación. La práctica preprofesional, en cambio, es una práctica que a través de la cual nos permite insertarles a ustedes en campos laborales específicos.
tanto para gestión de la comunicación como para ejercicio del periodismo. Para ello firmamos nosotros convenios con varias organizaciones, empresas, instituciones y enviamos a nuestros estudiantes para que puedan hacer una práctica efectiva ya como profesionales que son ya en séptimo semestre, ya son casi profesionales, entonces les permite ejercer en la práctica el ámbito en el que ustedes van a especializarse o tienen mayor interés. Tenemos un nuevo reglamento, de acuerdo al reglamento de régimen académico. En cuanto a prácticas preprofesionales, podemos trabajar con validaciones o podemos trabajar con estos convenios de prácticas que tenemos. Pero eso lo vamos resolviendo en el camino en la medida que ustedes sigan avanzando en sus estudios y en la ejecución de los programas y proyectos que tenemos. Gracias, María Eugenia. Están consultándonos también que si se reactivará el proyecto Aula Inclusiva. Entiendo que sí, ¿no, Mari? El proyecto Aula Inclusiva está contemplado, de hecho, lamentablemente por el tema de la virtualidad nos ha sido difícil seguir con ese proyecto. Sin embargo, estamos en proceso de reactivación tomando en cuenta las nuevas necesidades que se están presentando, sobre todo para los estudiantes que tienen problemas de discapacidad, que tienen discapacidad, estudiantes con discapacidad. ¿Por qué se cortó? Precisamente porque la primera fase de este proyecto estaba orientado a generar toda la infraestructura, a adecuar espacios, a contar con tecnología adecuada para seguir este proceso. Dado el corte, hemos trabajado en todo lo que son bibliotecas virtuales, facilitación de audiolibros, etcétera, que nos permiten ya retomar nuevamente el proyecto de aula inclusiva. Gracias, María Eugenia. También nos preguntan si las personas que estuvieron en mesa, ¿les van a dar horas? Me parece que sí, ¿no? Se ha acordado también que las personas que estuvieron en mesa electoral en las últimas elecciones se les va a convalidar por un número de horas, ¿no, Mari? De hecho, estamos en ese proceso. Ya los estudiantes que han estado en mesa están presentando hasta este momento la documentación necesaria y se les van a convalidar las horas de acuerdo a las disposiciones que tenemos para el efecto. Muchas gracias. Vanessa, que nos preguntaba sobre el tema de, perdón, no es Vanessa, sino Matías Flores. También alguien más nos pregunta si tiene 2 materias de arrastre de cuarto, ¿pueden matricularse y escoger especialidad? Hay que ver un poco las materias y el caso particular. Decirles que en matrículas nosotros abrimos una mesa de ayuda, que es una ventanilla virtual en Teams, en donde Silvita puede ahí resolver cualquiera de sus inquietudes sobre el tema de la matriculación. Siempre, yo digo, no podemos dar información cerrada porque cada caso es particular, ¿no? Más bien ahí te daremos cualquier información que necesites. De momentos, sí, a ver, tenemos otra pregunta. No sé si me están escuchando, Cris. Sí, te escuchamos, Alejandra. Nos dice Verónica Sevilla, los que estuvimos en la segunda vuelta debemos volver a enviar la documentación para vinculación con la sociedad. De hecho, cada vuelta, digamos, cada presentación significa un número de horas. Entonces, tienen que validarse los 2 certificados a fin de que se les contemple el total de horas. Chévere, muchas gracias, María Eugenia. Y gracias a Ariadna Paspezán por su pregunta. ¿Alguien más? Perdón, creo que esta también es referente a esa, en donde se dejan los documentos. Todos los documentos
Para el efecto los estamos manejando a través de la red. Ustedes pueden mandarlo al correo de la Dirección de Vinculación con la Sociedad de la FACSO y se tramita virtualmente. Básicamente es el certificado de presentación en mesa. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? Ok, no, bueno. Quiero agradecerles su participación en esta jornada de inducción. Esperamos que los criterios que ahora han escuchado aquí de los y la docente les ayude a tomar una decisión, que como insistimos, nosotros particularmente hemos propuesto el que ustedes puedan conocer un poquito de qué se hace en cada itinerario y que finalmente la decisión la tomen en función de aquello que se sienten más cómodos haciendo, aquello que tienen más expectativas y que finalmente van a contribuir con su formación profesional. Les habíamos señalado que en el chat está un formulario de Google en donde les pedimos que nos ayuden con una encuesta chiquita sobre cuál es el itinerario que ustedes quisieran escoger, de tal forma de poder planificar el próximo periodo. ¿Ya? Que espero que estén con salud, que siempre tengamos bienestar pues, en nuestras casas, en medio de lo que se puede, de esta emergencia sanitaria. Y, por supuesto, esperamos que podamos retornar pronto y en las mejores condiciones a la fase presencial. Quiero agradecerte, María Eugenia, Santiago, Jorge y Andrés por estar conectados, por ayudar un poquito en esta difusión de lo que son los énfasis. Y así también agradecer a los compas administrativos, Alejandra y Silvita, que han estado apoyando esta reunión. Gracias a todos ustedes, disfruten, tómense 2 semanitas de descanso a mis compañeros, compañeras docentes y a los estudiantes tienen un mes para recargar energías y empezar el nuevo periodo. No sé si activan la cámara para hacernos una fotito y ya cerrar esta reunión. Gracias. Cris, si me permites un asunto que creo que es importante en este momento, claro. Y es el tema del protocolo del COVID. Ustedes deben conocer que la Facultad de Comunicación tiene aprobado un protocolo de COVID. En el caso de que ustedes o sus familias se sientan afectados, por favor, inmediatamente comuníquense con uno de sus docentes o directamente conmigo al correo electrónico para poder darles el apoyo que se requiere y que la facultad está posibilitada a hacerlo. Gracias, María Eugenia. Creo que con eso cerraríamos. Nos despedimos. Saludos a todos y todas.